Bien, estamos de vuelta con ustedes, 1:40 de este lunes 28 de marzo. Invertir en Venezuela, también las perspectivas económicas para este año 2022 son los temas que vamos a abordar junto a nuestro café, como siempre, cortesía de nuestros amigos de @lacopiso café, y con nuestro invitado Oscar Doval, que es presidente de Benecapital, presidente de Muro Grupo San Francisco y asesor financiero. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Un honor nuevamente estar contigo en este espacio y para compartir un poco contigo justamente de estos asuntos que estás hablando. Tratamos precisamente de tener temas que le interesen al ciudadano. Hoy la economía, por supuesto, es uno de ellos, en un contexto donde hay quienes dicen que Venezuela se arregló. El presidente Nicolás Maduro pide el Premio Nobel de Economía por rescatar la economía venezolana con las sanciones, y las visiones respecto a lo que ocurre realmente en esta materia en Venezuela son divididas. Pero hay señales interesantes que quisiéramos comenzar a abordar. La devolución del centro comercial Sambil en San Bernardino a su constructora, la constructora Cohen, ha significado para los sectores políticos, para también quienes se dedican a analizar el tema económico, señales de un cambio respecto a la seguridad jurídica, que es un factor fundamental para quienes quieren invertir y están en Venezuela o se trata de capital extranjero que pueda venir a nuestro país. Fíjate, Carlos, yo creo que de alguna manera son señales claras que viene dando el gobierno. Esto no es ajeno para nadie. Desde hace un buen tiempo hay un vuelco el del gobierno hacia una economía fundamentalmente de mercado. Ha sido además públicamente explícito por el presidente de la República y muchos miembros del Ejecutivo. Y dentro de ese nuevo hacer, digamos, económico, político-económico, donde justamente hay cabida para que el sector privado desarrolle sus actividades libremente, pues ya sin centralización de la actividad económica, con liberación de control de precios que venía ahorcando pues, a este sector. Básicamente, sin duda, se está abriendo un abanico de oportunidades muy interesantes para participar en una reactivación todavía muy incipiente de la economía patria, pero una reactivación que se está haciendo notar. O sea, definitivamente los indicadores, tanto macroeconómicos como microeconómicos, a lo largo del año pasado y de este año, pues son mucho mejores que los vistos en los años precedentes. Y eso calza con la actitud del gobierno. Y bueno, nuevamente, yo siento que el tema en particular que mencionas, del Sambil y la devolución pues, del centro comercial tan icónico para el Grupo Cohen, es un mensaje más de tantos que ha dado el gobierno en ese sentido. Pues en el sentido, mira, este sector privado, quiero acercarme a ti, quiero permitir que te acerques a mí y vamos a trabajar juntos por rescatar definitivamente el hacer económico de Venezuela. Pero es un rescate real, entendiendo también otras cosas que en paralelo a lo que son estos gestos ocurren, y lo mencionaba en su último viñetas que se entrega semanalmente en algunos medios de comunicación. El gobierno inyecta, por ejemplo, en el tipo de cambio, que también es parte de esos índices macroeconómicos y variables que se toman para la inversión en nuestro país, entre 50 y 60 millones de dólares al mercado cambiario, y eso ha logrado estabilizar el tipo de cambio oficial. ¿Esto es una medida que significa algo positivo o por el contrario puede también interpretarse que necesita revisarse al respecto? Fíjate, yo creo que en el corto plazo ha sido una medida positiva. No solamente ha sido la inyección de divisas al mercado financiero, todas las semanas como bien mencionas, sino también ha sido de alguna forma una disciplina fiscal férrea que ha sostenido durante todo el año pasado y durante lo que cursa este año, cosa que ha dado al traste definitivamente con el tema de la hiperinflación, que fue un azote que tuvimos durante el 2017, 2018 y todavía el 2019, de la hiperinflación grave me refiero, porque la vivimos hasta el año pasado. Pero también, aparte de la disciplina fiscal y esta inyección que tú dices de divisas para estabilizar el precio pues, de nuestro signo monetario de Bolívar, también se ha dado definitivamente a una dolarización, a una tolerancia de una dolarización informal de la economía que ha pues, permitido de alguna manera también transar en una moneda de referencia dura. Yo sé que mucha gente dogmática del gobierno no le gusta para nada este tema, de hecho hay una cantidad de expresiones a ese respecto, que no quiero un país dolarizado, etcétera, pero la realidad es que está ocurriendo, que más de un 70% de las transacciones a nivel nacional ocurren en divisas. Tanto es así que la puesta en marcha hoy del IGTF, del impuesto a las grandes transacciones financieras, pechan justamente el hecho divisario o la transacción divisaria fundamentalmente porque se sabe perfectamente que puede ser una fuente bien interesante de tributos para el fisco nacional. Yo siento que de alguna manera son medidas paliativas que por un momento funcionan para estabilizar la macroeconomía de un país, pero tienen que ser reemplazadas y desplazadas en algún momento por un aparato productivo mucho más robusto que pueda definitivamente generar ingresos orgánicos al país
en mayor cuantía para poder tener algún tipo de respaldo realmente sobre nuestro signo monetario y la economía como tal. En la medida que aumente la producción petrolera, si estoy hablando a nivel del sector energético, en la medida que logremos incrementar la producción gasífera, en la medida que logremos que nuestra explotación minera en general pues sea mucho más grande y mucho más sostenible en el tiempo, siendo un país particularmente y tradicionalmente petrolero, vamos a lograr también ingresos que son muy interesantes. Pero si de alguna manera el sector privado incursiona no solamente en el sector energético, ¿okay?, sino también en otros muchos sectores de la producción y logramos diversificar la economía, a expensas nuevamente de un entendimiento de que el Estado y los Estados y el gobierno y los gobiernos deben ser los que manejen el aparato productivo. Tradicionalmente los Estados lo que hacen es administrar definitivamente el bienestar de sus pobladores, a través de que fundamentalmente de la recaudación fiscal y traducir esto de forma pues adecuada, a través de políticas económicas adecuadas, políticas públicas adecuadas, es justamente la posibilidad de que la gente que está en menos ventajas económicas puedan vivir mejor. Pero si tú dejas realmente la producción al sector privado, que son los que saben gerenciar, administrar más adecuadamente los recursos, probablemente te encuentres que encontremos un país que en el futuro podamos estar enfrente de un país con una recuperación mucho más sana de lo que veníamos viviendo incluso antes de la Quinta República. En la Cuarta República, donde dependíamos, y en procesos anteriores políticos, ¿no?, donde dependíamos fundamentalmente del petróleo como fuente de ingresos. También bajo el control del Estado. Y también bajo control del Estado. Empiezas a ver ahorita incipientes signos, por ejemplo, de una activación en el sector agrícola y agroindustrial, que nuevamente, insisto, cuando hablo de esto hay que ser también muy realista y decir que estamos apenas viendo atisbos o inicios de esto, no es una cuestión que está ya consolidada. Claro, lo ha hecho Entonces, Fedeagro acá, repuntes del 20%, pero después de 3 años de caída consecutiva es un inicio. es un repunte importante, como tú dices, quizás la caída es muy fácil encontrar un 20%, pero es un repunte al fin. Pero si te vas de alguna manera a Fedenaga, ¿okay?, te va a decir lo mismo, que es la Hay un crecimiento del número de cabezas de ganado. La cantidad También de lo has cabezas de dicho acá ganado con es nosotros. sustancialmente mayor, 30 justamente por ciento más que los años precedentes, ¿no? Y así con cada uno de los rubros del sector agrícola, ¿no? Y no solamente agrícola, también agroindustrial. Hoy en día la producción agroindustrial en Venezuela es pero considerablemente mayor que en el año 2020, estamos hablando, y que es 2019. Estamos hablando de cifras que están en el orden del 30-40% por arriba de lo que se producía y se consumía. Pero si te vas incluso a los estudios de mercado, encuentras que la capacidad del consumo venezolano se ha incrementado en un 30% en relación a lo que fueron los años de pandemia o el año de pandemia. E incluso el año precedente del 19 y del 18, que fueron años realmente pues, muy, muy difíciles para Venezuela desde el punto de vista económico. Eso te habla nuevamente que hay una activación, esa activación, por cierto, en gran medida es gracias a la esperanza que ha cifrado sobre Venezuela el sector privado y de alguna manera el hacer de aquellos empresarios que se quedaron en Venezuela y que siguen apostando a Venezuela. Pero no solamente eso, me voy más allá. Nosotros que representamos a una consultora británica en finanzas, que además nada más y nada menos que aterrizó en Venezuela en pleno 2018. Cuando la crisis estaba más aguda, los británicos, que suelen ser personas que no son particularmente amigos del gobierno venezolano, vamos a estar claros, son unos que les Claro, caigan tenemos una disputa por el oro incluso. todo lo con el contrario, gobierno hay del disputas Reino Unido. abiertas, exactamente. Decidieron aterrizar en Venezuela porque justamente en la crisis vieron la posibilidad de una recuperación interesante, ¿ok? Y decidieron, a través de un grupo venezolano, que en ese momento era el Grupo San Francisco, hacer una franquicia en Venezuela y básicamente desarrollarse en dos áreas, que era consultoría estratégica, que es cómo recuperamos, ¿ok?, las empresas venezolanas en el sector privado y en el sector público también, pero sobre todo en el sector privado, y cómo podíamos de alguna manera buscar fuentes de inversión, ¿ok?, para esa recuperación fuera de Venezuela. Y para sorpresa nuestra, en estos 5 años a hacer, o casi 6 años a hacer, realmente hay inversionistas ya de fuera de Venezuela que están colocando dinero en Venezuela, mi querido amigo, y inversionistas de muchas partes del mundo, ¿ok?, no solamente en los países aliados a Venezuela. Entonces, realmente hay una paradoja muy, muy curiosa entre la gente que ataca sistemáticamente al gobierno, que ataca sistemáticamente al hacer productivo del país, diciendo que estamos realmente en la quilla, me disculpan la expresión tan coloquial, pero mira, hay apuestas definitivamente de fondos internacionales, hay apuestas de multinacionales que están entrando en Venezuela, en una Venezuela que tiene unas barreras bajas de entrada para poder definitivamente garantizarse de retornos que son muy interesantes sobre una tasa de riesgo que hoy en día es mucho más digerible que la que tuviéramos años atrás, a la luz de que un gobierno, como tú bien mencionas, pues se ha
volteado o se ha volcado hacia el sector privado. Lo mencionabas justamente en la parte anterior. Pues, Claro, el acercamiento que ha tenido el Estado con Fedecámaras. La variable política también se toma en cuenta a la hora de las inversiones en Venezuela. Más allá de las políticas que el Estado pueda tomar para estimular la inversión tanto de extranjeros como también de venezolanos con capital acá en la industria, la inestabilidad política, la coyuntura política hoy como lo perciben los inversionistas, entendiendo que Venezuela hoy tiene una realidad en disputa respecto al Poder Ejecutivo, que tiene un reconocimiento parcial otra figura en algunas naciones, que hay una exigencia de un sector político del país por unas elecciones, por garantías, por una coyuntura política bastante compleja. Eso hoy también incide dentro de la visión que tienen los inversionistas. Lo conversamos al regreso de la pausa con Oscar Doval y venimos a la última parte de nuestro espacio. Recuerden, @en contexto episodios, nuestra cuenta en redes sociales, @CarlosPeñalosa.